Antenas, Unidad 1, Clase 3. Ingeniero Roberto Daniel Breslin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la clase número 3 de este curso de antenas. En este caso vamos a ver lo que es la clasificación de antenas. ¿Qué temas vamos a tratar? Bien, los temas que vamos a tratar son antenas de hilo, antenas de apertura, antenas de tipo lentes o lentes para antenas, reflectores, antenas basadas en reflectores y arrays o arreglos de antenas. ¿Por qué vamos a tratar estos temas? Porque en la clase anterior lo que vimos fueron los servicios asociados a la propagación. Ahora lo que vamos a hacer es asociar esos mismos servicios a las antenas más frecuentes que se suelen usar para cada uno de estos servicios. ¿Estamos listos? Entonces vamos a transitar este camino en donde vamos a tratar de incorporar el conocimiento sobre todos los tipos de antenas existentes. Por supuesto, no siempre se puede abarcar toda la variedad enorme de antenas, ya que en general es una ciencia que se viene desarrollando hace muchísimos años, ya desde la época de Marconi, y hay muchísimos especialistas en antenas y sobre todo la colaboración tan intensa que hacen los radioaficionados, siempre explorando nuevas características de antenas en base a su curiosidad y a su necesidad de explotar mejor a sus equipos. ¿Estamos listos? Vamos a ver entonces la clasificación de antenas, ya que cada banda de frecuencias, cada servicio que hemos visto o cada aplicación presentan características peculiares que dan origen a unas tipologías, formas de antenas muy diversas. Tendremos básicamente sistemas que requieran para sus necesidades de transmisión que la transmisión sea, por ejemplo, omnidireccional o que sea direccional. ¿Qué es omnidireccional? Es lo que vemos acá en este patrón de radiación, que si esta es la antena, radia con la misma intensidad en todas las direcciones a su alrededor. En cambio, si es direccional, tenemos un patrón de radiación en donde hay una dirección más específica en donde se concentra toda la radiación. Eso es lo que llamamos los patrones de radiación, que están especificados por lóbulos de radiación. Estos patrones de radiación en 3 dimensiones son los que vamos a tratar de ver en esta clasificación de antenas. La segunda característica de las antenas es que tienen que irradiar. ¿Y qué tienen que irradiar? Van a tener que irradiar con una potencia determinada. Por ejemplo, en alta potencia, como hemos visto en la clase anterior, en kilowatts, o sea, miles de watts. Estos son antenas como por ejemplo la de una emisora de AM que puede irradiar hasta 50 kilowatts. O potencias medias en el orden de los cientos de watts, alrededor de 500 watts más o menos. En ese caso vamos a tener, no para esta antena que vemos en la imagen, que es lo que se denomina una antena Ringo, pero para las bases de HF, de VHF, tenemos varios cientos de watts. Por ejemplo, 200 watts es una característica de un equipo típico que debe soportar una antena. O potencias bajas, que hablamos ya en miliwatts. En miliwatts estamos hablando de antenas que no transmiten con alta potencia, pero sí que, por ejemplo, son muy directivas, como en el caso de las antenas de Wi-Fi, como estamos viendo en este caso. El Wi-Fi transmite en potencias muy bajitas, en cambio una emisora de AM transmite en potencias verdaderamente altas.
Dentro de nuestra clasificación vamos a tener dos formas de clasificarlas. Una es según la geometría, es decir, basándonos en la forma de la antena, y la otra es en el comportamiento que tiene la antena, básicamente si es multibanda o si tiene un rango extendido de impedancia o multiimpedancia. Vamos a ver cuál es la subclasificación que tenemos para la clasificación de acuerdo a la geometría de la antena. Vamos a clasificarlas como antenas de hilo o sólidas de varilla, antenas de panel, antenas de apertura, reflectores, lentes, antenas de tipo microstrip o agrupaciones de antenas. Ya vamos a ir desarrollando cada una de estas clasificaciones que hacemos de las antenas según su geometría. Vamos a empezar con las antenas de hilo. En las antenas de hilo lo decimos que es de hilo porque básicamente las primeras antenas se hicieron en base a conductores, entonces por eso los llamamos hilos. No obstante, después vamos a ver que los hilos pueden ser reemplazados por varillas de aluminio sólidas. En cuanto a las antenas de hilo, las primeras antenas que tenemos va a ser la antena Hertz, la Zeppelin, el dipolo extendido, la antena bigote de gato. En cuanto a las antenas de hilo, también vamos a tener los monopolos extendidos. El monopolo extendido que podrá ser vertical o inclinado. Después tendremos la antena llamada dipolo en B invertida. La antena rombí, que podrá ser colocada en forma extendida o en B invertida. La antena de espira. Vamos a tener antenas que se llaman de cuadro, que las llamamos antenas quads. Vamos a tener las antenas hélice, que también las llamamos helix, o una antena muy popular entre los radioaficionados como antena de hilo, que es la antena bazooka, o en particular la doble bazooka. Este tipo de antenas se caracterizan porque tienen corrientes y cargas que varían en forma armónica con el tiempo y con amplitudes que también varían a lo largo de los hilos. Es decir, que toda la potencia de la antena varía en el tiempo, pero también toma una distribución espacial en la antena. Eso es lo que caracteriza este tipo de antenas, las antenas de hilo. Después tenemos las antenas de varilla, que si bien también tienen características muy parecidas a las antenas de hilo, lo que tenemos son varillas sólidas. La antena de varilla por excelencia es la que llamamos la Yagi-Uda. Vamos a ver cuál es la direccionalidad y potencia. En el caso de las antenas de hilo, las primeras que hemos visto, por ejemplo la antena Marconi, la antena Zeppelin, vamos a tener que tienen antenas de muy poca directividad. Acá estamos expresando una directividad en 1,64 dBi, en donde dBi es la directividad que tenemos con respecto a una esfera, es decir, considerando a una esfera que se llama radiador isotrópico, por eso es la I. Entonces, con respecto a una esfera, la directividad es qué porción de esa esfera es en la que se propaga mayormente la radiación de la antena. En el caso de este tenemos potencias de varios cientos de watts, incluso kilowatts. Acá lo tenemos a nuestro patrón de radiación y vemos que si la antena, por ejemplo, como en este caso está horizontal, una antena como un dipolo básico va a radiar a todo su alrededor, teniendo mínimos en la dirección justamente en donde está emplazada la antena, pero es omnidireccional en todos los sentidos. Dentro de la antena de hilo tenemos la primera, que es la antena de tipo Hertz. La antena Hertz es simplemente dos brazos que se extienden horizontalmente, probablemente de media longitud de onda, que es el caso más genérico. Acá tenemos una antena Hertz que está extendida, por ejemplo, entre dos mástiles de un barco. Se alimentan desde el centro mediante
lo normal es un cable coaxil, se alimentan desde el centro de la antena y ambos brazos son iguales. Eso es lo que constituye la antena de tipo Hertz. Recordemos que en este caso la longitud total que tienen ambos hilos, ambos conductores, conforman una media longitud de onda. Es la antena más popular en las bandas de HF, la más fácil de realizar y la más fácil de poner a punto. Sin embargo, no siempre son de hilo conductor, también hemos visto que pueden ser varillas rígidas. En este caso tenemos una antena Hertz de varillas rígidas, que también es muy popular. Otro caso, una antena Hertz de varillas rígidas de tipo comercial. Es una antena que se llama la Barrett HF2017, que tiene un sintonizador automático en un dipolo horizontal. Y acá tenemos otra antena de tipo Hertz con varillas rígidas, es decir, no siempre van a ser con hilos conductores, sino que pueden ser con varillas rígidas. Luego tenemos la antena Zeppelin. La antena Zeppelin se basa en que fue la antena que usaban los dirigibles, y los dirigibles, uno de los más famosos fue el Graf Zeppelin. Entonces, de la antena Hertz se deriva la antena Zeppelin. La antena Zeppelin es una antena Hertz que, en vez de alimentarse en el medio, se alimenta por un extremo. En este caso se la llama Hertz Zeppelin porque así la alimentaban en los dirigibles, y puede alimentarse fuera del centro, obteniendo un resultado muy parecido al resultado que se obtiene alimentándolo en el centro. Entonces, en este caso, la antena Hertz ha sido desplazada su alimentación y se transforma en una antena de tipo Zeppelin. Acá tenemos la alimentación de la antena. Esto es lo que se llama un aislador. Entramos con una antena, una alimentación no por coaxil, sino en este caso por cinta, y alimenta a los brazos desiguales. Ahí al fondo tenemos un dirigible. Otra alternativa es tener lo que se llama la antena bigote de gato o antena multibanda. No es otra cosa que una antena Hertz, pero que en lugar de tener un centro de antena que alimenta a un solo par de conductores que conforman un dipolo, alimentan a varios dipolos, cada uno de ellos para una banda de frecuencias determinada, porque recordemos que la longitud de onda va a variar para distintas frecuencias y por lo tanto los dipolos de media onda también van a variar para distintas frecuencias, porque obviamente cambia la longitud de onda. Este es el caso de la antena bigote de gato, en donde tenemos varios dipolos con un solo centro de antena y un solo coaxil de alimentación. El dipolo extendido que hemos visto hace rato, o sea la antena Hertz, viene por ejemplo para aplicaciones militares, ya con sus conductores, ya sus lazos para poner los aisladores a tierra preparados. Acá tenemos otra preparación, vemos cómo viene el centro de antena, los hilos conductores, y estos son aisladores que lo van a separar del lugar a donde se van a montar las antenas. Es decir, hasta acá nomás son los hilos conductores. Esto es lo que se denomina un aislador, que separa, por supuesto, si lo hemos colgado entre dos torres, entre la primera torre y el conductor, y entre la segunda torre y el conductor. Es un aislador. Estos aisladores son los que estamos viendo acá. Aislador, aislador. Y acá también un aislador que es el centro de antena. Vamos a poner un poco más de énfasis sobre los centros de antenas. Vienen dos tipos de centros de antena para las antenas de tipo Hertz. Uno es el lineal, en donde tenemos acá el conjunto de los aisladores. Esto es lo que se denomina un balún, y acá el verdadero centro de antena. O
el de tipo toroidal, que tenemos también un balún con un centro de dipolo y los aisladores. Más adelante, en otros capítulos, vamos a ver para qué son los balunes que se ponen siempre antes del centro de la antena, fundamentalmente como adaptadores de impedancia. Otro tipo de antenas son los monopolos. Hasta ahora hemos visto antenas extendidas horizontalmente y ahora vamos a ver los monopolos. El monopolo básicamente es una antena vertical, es una antena de media onda a la cual se le extrajo media onda y en vez de alimentarse desde el centro, se alimenta en el centro nuevo, en donde la parte de la media onda residual queda de alguna forma subsumida por la Tierra. Esto funciona como una especie de espejo de corriente. La Tierra funciona como un espejo de corriente y en ese caso la longitud de onda real física pasa a ser lambda sobre 4. Es decir, ya no tenemos una antena lambda sobre 2, sino tenemos una antena lambda sobre 4. Es una antena constituida de un solo brazo rectilíneo y radiante en posición vertical. Vamos a ver cómo es la direccionalidad. No tiene mucha directividad, pero sí es el doble que la del dipolo. Estamos hablando de 3,28 dBi. Las potencias, sí, en este caso vamos a tener mucha potencia en el orden de watts y también potencias en el orden de los kilowatts. Acá tenemos el patrón de radiación de una antena de tipo monopolo que irradia con la misma intensidad en todas las direcciones y sentidos, excepto hacia donde no hace falta, que es decir, hacia arriba. Acá tenemos un monopolo. El monopolo tiene una línea de alimentación, tiene un mástil de apoyo y acá tenemos el conductor que sale desde el vivo del cable coaxil en el punto de alimentación. Es imprescindible que la masa del coaxil se mande a lo que se llaman puntos radiales de un sistema de cuarto de onda. Si no existen los radiales, no existe una buena puesta a tierra, porque la magia de esto es que exista una muy buena tierra para que se simule el otro cuarto de dipolo que se supone espejado con tierra. Es decir, que para que un monopolo funcione bien, lo que necesitamos son algunos radiales que simulan la tierra. Acá tenemos un patrón de radiación con poca conductividad del suelo, es decir, que no haya muchos radiales en el sistema, es decir, que el suelo sea poco conductor, sea una tierra más bien seca, o fíjense qué es lo que sucede cuando tenemos una tierra de tipo húmeda que funcione verdaderamente como un conductor, o bien que se hayan puesto lo que se llaman los conductores radiales. ¿Qué son los conductores radiales? Ni más ni menos, son tiras de alambres de cobre bastante gruesas que se la pone en forma radial a el centro de la antena y opera como un aspecto que le da a la tierra circundante una característica más conductiva, y de esa forma se logra un mejor aprovechamiento del lóbulo de radiación. Una antena particular de estas es la antena monopolo Marconi. Es un hilo vertical de 1/4 de longitud de onda que está alimentado por su base, precisa de un plano de tierra que sea lo más conductivo posible, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. La longitud total del hilo se calcula con una fórmula en donde la longitud del hilo será 71,25 sobre la frecuencia en megahertz. Esa es la antena que se llama monopolo Marconi. Ahora, analicemos un ejemplo. Tenemos antenas monopolo de HF. Si tenemos dos estaciones de radio de AM, una en
en la parte más baja de la banda, 560 kHz, y la otra en la parte más alta de la banda, en 1330 kHz. Vamos a calcular la longitud de onda para cada una. Entonces, lambda es igual a c sobre la frecuencia. C es la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y la frecuencia son 560.000 Hz, o sea 560 kHz. 560.000 Hz. Hz también se puede poner como 1 sobre segundo, es lo mismo. Nos va a dar como resultado 536 metros, es decir, una antena para transmitir en una longitud de onda en 560 kHz necesita 536 metros. Entonces, como transmitimos en media longitud de onda, vamos a tener 267 metros. Para una frecuencia de 1330 kHz estamos aumentando la frecuencia, por lo tanto estamos disminuyendo la longitud de onda. El monopolo en este caso tendría, hacemos el mismo cálculo, tendría 226 metros. Es decir, que en ese caso el monopolo tendría 112 metros. Entonces tendríamos para la misma banda de radios una antena que tiene que tener 267 metros y otra que tiene que tener 112 metros. Son muy diferentes y cuestan lo mismo el equipamiento, pero no así un mástil que sea el doble que el otro, más del doble. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer lo que se llama el monopolo plegado, que es la solución para este problema. El monopolo plegado se pliega, el monopolo vertical tipo Marconi, y se cuenta como extensión de la antena la totalidad del conductor, no tanto la de la torre. Es decir, ya no es que la torre tiene la misma altura, la misma longitud que el conductor, sino que el conductor puede tener más longitud que la torre misma, y por lo tanto se toma esa longitud, pero la diferencia es que el conductor está plegado, por eso se llama el monopolo plegado. Entonces podemos tener, por ejemplo, 6 cables del monopolo plegado. Así disminuimos la altura de la torre y tenemos un patrón de radiación muy parecido y prácticamente con la misma eficiencia que tenerlo al monopolo totalmente extendido. Acá tenemos otra vista de un monopolo plegado. Una vista de una torre con monopolo plegado, la base de la torre con monopolo plegado con sus correspondientes conductores radiales para generar una buena tierra, y acá tenemos una antena, una torre. Otra alternativa es el monopolo inclinado, que no ocupa tanto lugar como el monopolo Marconi. Es similar a una antena Zeppelin, solo que con una polarización y diagrama de radiación que es un poco diferentes. Entonces acá tenemos un monopolo inclinado que es muy parecido en su funcionamiento a una antena de tipo Zeppelin. Se usa mucho en aplicaciones militares, no podemos tener una torre demasiado alta. En el caso de las antenas extendidas, a veces no contamos con 2 torres para extender el conductor y por lo tanto necesitamos usar una sola torre. En ese caso, ambos brazos del dipolo lo que se hace es colocados hacia abajo mediante aisladores en una configuración que se llama B invertida, y recibe ese nombre porque su forma es similar a la letra B corta puesta de cabeza. Es una de las favoritas porque basta un soporte más o menos elevado para montarla convenientemente. La Hertz convencional requiere 2, uno en cada extremo. En la práctica hay muy poca diferencia en los resultados de lo que sería un dipolo horizontal, una antena Hertz, y la B invertida.
No es necesario preocuparse demasiado por la elección de una u otra. La antena en B invertida presenta lo que se denomina polarización vertical y horizontal. Esto es una antena en B invertida. Aquí tenemos una antena B invertida real y se usa también muchísimo en los buques, en los barcos, por ejemplo en este velero, donde tenemos una antena de tipo B invertida. Pero en nuestra ciudad, si recorremos un poco, vamos a ver varias antenas de B invertida. Aquí tenemos un patrón de radiación de la antena de B invertida, en donde vemos que es muy parecido en realidad a la antena de dipolo extendido. Una variedad de antena de hilo que se está usando mucho desde hace un tiempo, es una antena que se vende comercialmente, es la antena que se llama la antena Rombin. Esta antena no es muy eficiente, pero tiene características de tener una impedancia constante en un gran rango de bandas de HF. Por eso, la antena Rombin vino a reemplazar, por ejemplo, estructuras tipo la bigote de gato o estructuras en donde había varias antenas, una para cada banda, o por ahí algunas aplicaciones comerciales en HF lo que tenían era 3 canales comerciales, por ejemplo, y se ponían 3 antenas, una para cada canal, para tener máxima eficiencia. En este caso fueron reemplazadas por la antena que se llama Rombin. La antena Rombin tiene una carga que hace que la impedancia de la antena sea constante. Esta es la antena Rombin, que uno la puede colocar en forma extendida o en configuración de B invertida. Acá tenemos un detalle de lo que es el conjunto de la Rombin con sus conductores que se mantienen a una distancia fija mediante estos aisladores, una carga resistiva pura y el conector para el centro de antena. Y la estrella de los radioaficionados es la antena que se llama doble bazooka, como antenas de hilo de HF. Consiste en 2 secciones de cable coaxil y luego 2 trames de alambre de cobre forrado de 7 hebras, por ejemplo el número 12, número 2 en el dibujo. Se puede apreciar el detalle de la unión de los tramos iniciales del coaxil. Están conectados en su centro del coaxil cada lado y luego todas las masas unidas entre sí, y estas a su vez conectadas al centro del coaxil de bajada. Al final del tramo del coaxil de cada ramal del dipolo, lo que se hace es cortocircuitar. Una vez soldado, se sella con cinta aisladora y con termocontraíble para que no se introduzca el agua. Acá tenemos cómo es la antena doble bazooka, que se hace en base a coaxiles, y al final del coaxil se cortocircuita el vivo con la malla. Acá tenemos un detalle que se puede colocar como dipolo extendido o en B invertida. No hace prácticamente ningún ruido, muy ancha de banda, y su relación de onda estacionaria es casi ideal, 1 a 1. Posee algo más de ganancia que un dipolo de media onda. Acá tenemos el detalle este que habíamos visto y vemos que tenemos asociados los dos vivos de los conectores coaxiles que van hacia los dipolos, y tenemos conectorizadas también las mallas. Acá tenemos un detalle mejor. Entonces vemos que las mallas va a ir una conectada a un dipolo, a un brazo del dipolo, y el vivo va a ir conectado a otro brazo del dipolo. Pero en cuanto a sus mallas, estos monopolos
que pueden ser, que hemos visto, son monopolos que se usan en general, y monopolos y dipolos que se usan en general en HF. Una de las frecuencias de HF se llama CB. CB significa Citizen Band. Citizen Band significa en castellano banda ciudadana, y es la frecuencia de aproximadamente 27 MHz y se la conoce como la banda de 11 metros. Tiene algunas características que en algunos países no requieren licencia de utilización ni certificados de radioaficionado, por eso es que se hacen varios clubes de banda ciudadana y es muy popular. A su vez, los equipos son muy baratos, aunque en general no son demasiado potentes. Una potencia típica para banda ciudadana no excede los 10 vatios. Por otro lado, tenemos los equipos de VHF fijos. Veamos cuáles son las antenas que se usan como monopolos para banda ciudadana y para VHF fijo. Acá tenemos una típica antena de banda ciudadana, en donde vemos el monopolo y vemos estos radiales que operan como un plano de tierra ficticio, ya que la tierra no está acá, sino que estos radiales se conectan a masa verdadera, es decir, el cable coaxial se conecta a estos radiales y operan como si fuese una masa, y el monopolo que tenemos acá. Por otra parte, tenemos otra cosa muy parecida, que es una antena para servicios de VHF. En este caso también es un monopolo, son omnidireccionales, ambas antenas radian en todas las direcciones y sentidos. En este caso también vamos a tener estos planos de tierra que van a servir para que se pueda montar y funcionar adecuadamente este monopolo en la configuración que fue definida. También tenemos monopolos de HF para móviles, muy comunes también. Acá tenemos uno montado sobre este jeep. Acá tenemos un jeep militar con un monopolo. Acá tenemos una camioneta que lleva dos monopolos. Esta es la base que se suele usar, una base de resorte para el monopolo. Tiene que ser bastante fuerte para resistir los movimientos que hace esta varilla. Y estas antenas se las suele denominar antenas látigo. Acá tenemos un hermoso jeep militar con dos antenas látigo que operan como monopolos de HF. También vienen para VHF, lo que estuvimos viendo ahora era HF, pero para VHF obviamente vienen también monopolos. Se llaman monopolos de 5 octavos. Son monopolos que vienen con una longitud de 5 octavos de lambda. Algunos vienen con algunos inductores en el centro, que más adelante vamos a ver para qué son. Pueden venir de esta forma, con bases magnéticas para poner sobre el techo de los vehículos, sobre el baúl de los vehículos. Así como en esta fotografía. O viene otro que se llama el soporte gotera, en donde se pone en los conductos de goteras de los autos. Como no todos los autos tienen gotera, entonces no se puede poner en todos los casos. Esta es la antena que tiene soporte gotera. Como antenas de hilo sólida o con conductores, vamos a tener una antena que no tiene muy alta ganancia, de hecho tiene una ganancia muy baja, que es la antena espira. También se la llama antena loop y es usada fundamentalmente en recepción de amplitud modulada.
Como variante de esta antena tenemos la antena de cuadro, que por ahí se le ha visto en muchas fotos, que tiene similares características a antena loop. Esto es un loop sólido de recepción. Este es un loop en base a conductores, también para recepción. Acá tenemos una antena de cuadro de conductores, usada también para recepción. Y aquí tenemos una antena que suele venir ahora en los equipos de audio para la banda de AM, antena de cuadro para recepción. Bien, hemos llegado al final de esta primera parte. Vamos a completar esto con preguntas. Ahora tome un descanso de 5 minutos antes de comenzar a contestar las preguntas. Listo, proseguí el video. Al final de cada diapositiva de preguntas, detenga el video antes de que aparezca la respuesta, cuando aparezca este símbolo de stop. Si es necesario, repase el video antes de contestar cada pregunta. ¿Listo? Bien, vamos. Un servicio de radiodifusión comercial buscará un patrón de radiación que sea omnidireccional, direccional, pentadireccional o tetradireccional. Detenga el video. Omnidireccional. Si usted ve esta antena que se llama Ringo, ¿en qué banda y potencia está pensando? ¿Transmisión de AM en HF de alta potencia? ¿Transmisión de Wi-Fi en muy baja potencia? ¿O transmisión de VHF, modulación FM en potencia media? Esta es la antena Ringo. Detenga el video. En transmisión de VHF FM en potencia media, que es la aplicación típica de una antena Ringo. ¿Cómo podríamos llamar a esta antena? Antena Zeppelin de varillas, antena Hertz de hilo para HF, antena Hertz de varilla para VHF o antena Hertz de varilla para HF. Aquí está la antena. Detenga el video. Es una antena Hertz de varilla para HF. ¿Qué condición hace cambiar el patrón de radiación de un monopolo Marconi? La incorporación de conductores radiales en el suelo, el plegado del conductor de antena, poner aisladores en las riendas, la puesta a tierra de la torre. Detenga el video. La incorporación de conductores radiales en el suelo. ¿Cuántas antenas ve en esta imagen? 2, 4, 5 o 1. Detenga el video. Hay 4 antenas. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo llamaría a las antenas de la imagen anterior? Antenas bigote de gato,
antenas Zeppelin, antenas B invertida, antenas cuádruple bazooka. Detenga el video. Antenas en B invertida. Usted ve esta antena. ¿En qué equipo cree que está conectada? En una base móvil Yaesu de VHF, en un equipo de banda corrida Kenwood 440 vatios de potencia para AM, FM y BLU, o un receptor satelital marca científica Atlanta modelo D9222 para banda KU. Detenga el video. Sí, es una base móvil Yaesu de VHF. La antena es una antena para móvil con soporte magnético. Un móvil tiene una antena látigo de cuarto de onda. La antena mide 2 metros 75 centímetros. ¿Qué equipo tiene conectado? Un transceptor de VHF en la banda de 2 metros, un handy de UHF, un transceptor de UHF, un transceptor de banda ciudadana en la banda de 11 metros o un banda corrida de BLU. Detenga el video. Sí, un transceptor de la banda ciudadana en la banda de 11 metros. Me encuentro con esta antena. ¿Cómo la llamaría? Antena plegada de hilo, dipolo B invertida doble, antena rombí, antena bigote de gato. Detenga el video. Sí, es una antena rombí. Una antena loop tendrá una ganancia muy alta, muy baja, o no tiene ganancia, pues por lo general se usa en recepción. Detenga el video. Una ganancia muy baja. Con esto hemos completado la serie de preguntas de esta primera parte. Espero que les haya ido muy bien. Y si no, por favor vuelvan a hacer las preguntas hasta que tengan la mayoría contestadas correctamente. En cuanto a la directividad y potencia de las antenas de hilo direccionales. Hasta ahora hemos hablado de antenas de tipo omnidireccional. Ahora vamos a ver antenas de hilo que son omnidireccionales. Tenemos la antena quad, que tiene una directividad de unos 8 dBi, soporta una potencia aproximada de 200 watts y vemos que su lóbulo de radiación ya tiene una direccionalidad, o sea, es marcada la directividad que tiene. La otra antena, que ya es una antena sólida, se hace con varillas, es la antena Yagi, que tiene una directividad hasta 18 dBi, potencias en HF de la Yagi de HF de 500 vatios. En VHF tenemos más o menos 150-200 vatios, en UHF no más de 1 vatio.
estas antenas Yagi, como podemos ver, tiene una fuerte direccionalidad. Es más, de hecho se suele especificar cuál es la relación frente-espalda, es decir, cuánto de la onda no se va para atrás de la antena. Y finalmente tenemos una antena de hilo, que también puede ser sólida, que es la antena hélice o helix, que tiene directividades de 18 dB, desde 12 a 18, con potencias no muy altas, pero sí de hasta unos 20 vatios. En este caso podemos ver en el patrón de radiación una directividad muy grande, un patrón de radiación muy orientado que sale de la antena de tipo helix. Acá tenemos un esquema de fabricación de la antena quad o cuadracúbica, que es como la suelen denominar los radioaficionados. Hay mucha variedad de antenas quads, o sea, basado en el principio de la antena quad, vamos a tener varias antenas. Básicamente son cuadros de hilos conductores montados en una estructura parecida a lo que vamos a ver que es la Yagi, es decir, varios quads, uno de ellos alimentado y los otros operando como reflectores y directores. Acá tenemos una cuadracúbica muy elaborada montada. Acá otra cuadracúbica tal como la que está en el diseño, es un diseño que está disponible y que anda muy bien para la banda de 2 metros. Esta es una antena de VHF en este caso. Y acá tenemos otra antena cuadracúbica con mucho más elementos y por supuesto con mayor direccionalidad. Finalmente tenemos las antenas helix o helicoidales. Son altamente directivas, se pueden hacer sólidas como en este caso o mediante conductores como en este caso. La helix se usa solo para VHF y mayormente para UHF, muy direccionales. Acá tenemos una antena helix, acá tenemos una antena helix de VHF y acá tenemos una aplicación de las antenas helix que son básicamente para aplicaciones de tipo satelital, porque tiene una directividad muy elevada y por supuesto sirven para aplicaciones de larga distancia con baja atenuación. Las antenas de panel, como su nombre lo dice, son un panel con forma cuadrada o rectangular. Están configuradas en un formato de tipo patch. Las antenas tipo flat panel, o sea, panel recto, son muy direccionales, ya que la mayoría de su potencia radiada va en una sola dirección, ya sea en el plano horizontal o vertical. La antena tipo flat panel puede ser fabricada en diferentes valores de ganancia de acuerdo a su construcción. Esto puede proveer una excelente directividad y una excelente ganancia. Dentro de las antenas de tipo panel vamos a distinguir dos modelos: la antena panel común y la antena panel sectorial. Estos paneles, como dijimos, es la antena panel que se utiliza en televisión y ahora en televisión digital terrestre, TDT, y la antena que se llama panel sectorial, que es utilizada mayormente en telefonía celular y también en Wi-Fi. Estos son los paneles sectoriales. En cuanto a su directividad y potencia, dijimos que tiene una gran directividad. Observen el patrón de radiación. En el caso de la antena panel vamos a tener directividades entre 16 y 18 dBi. No se requiere gran potencia porque en general son antenas que se usan en recepción, a la antena panel, sobre todo en recepción de televisión. La antena panel sectorial es diferente porque tiene una directividad 17 dBi,
sea, una directividad muy importante, y soportan potencias de 500 vatios. O sea, 500 vatios en antena para los modelos más grandes. Una de las variaciones, o sea, de las tipos de antenas de panel, es la que se llama biquad. Es una combinación entre la antena quad que habíamos visto anteriormente con un panel posterior, lo que le da una característica de directividad y también de ancho de banda. La antena panel es la que vemos aquí. Vemos que es un panel y que tiene simplemente dos dipolos operando conjuntamente. En esta configuración vamos a tener una característica de muy buen ancho de banda. Ahora tenemos otra antena panel que está recubierta. La otra es la antena panel sectorial. Se especifica, aparte de la ganancia, la apertura que tiene, es decir, cuál es el sector donde tiene máxima radiación, que por lo general no supera los 120 grados. Entonces, en las configuraciones se pone un panel para cada sector del área que se quiere cubrir. Acá podemos ver los lóbulos de radiación que habíamos visto anteriormente en forma tridimensional. Ahora lo estamos viendo en dos dimensiones. Notamos que el patrón en lo ancho es desde 60 a 300 grados, es decir, una apertura de 120 grados. En cambio, en sentido vertical es, como diríamos, chatito, es decir, tiene una muy poca apertura vertical. Si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ejemplificar qué es lo que está pasando. O sea, tenemos mucha apertura en el sentido, digamos, de horizontal. En el sentido vertical tenemos muy poca apertura. Eso significa que hay que apuntarlo a determinadas áreas. Eso se logra haciendo un montaje mediante inclinación. Es decir, siempre el montaje permite inclinar el panel para que apunte a determinadas áreas con un gran esquema de radiación. La otra tipo de antenas de varilla es la muy conocida Yagi-Uda. Esto se debe a un par de científicos japoneses que inventaron la Yagi-Uda. Yagi es uno, Uda es el otro. Estas antenas ya podemos ver desde su diagrama de radiación, por ejemplo en este excelente dibujo con su diagrama de radiación, es como en el sentido de los montantes tenemos la máxima radiación y podemos obtener radiaciones con directividades mucho mayores en la medida que agreguemos varillitas que después vamos a ver que se llaman directores. Esta antena entonces de una gran directividad se utiliza en HF, se utiliza en VHF, en UHF y en Wi-Fi. Tiene tres partes constitutivas: un dipolo, que es el alimentador, que puede ser común o bien plegado, es muy común el plegado, una varilla que se llama reflector y varillas que se llaman directores. Veamos un poquito más. Según el servicio o banda que se utilicen, varían las potencias y también las directividades. Varían en función del número de elementos, la cantidad de varillas directoras que utilice. En el caso de HF solo tenemos un reflector y un director. En VHF tenemos un reflector y hasta 6 directores. En UHF tenemos un reflector, o también se puede poner un panel o incluso una parábola y hasta 11 directores. En Wi-Fi tenemos un reflector, podemos poner un panel diédrico, una parábola y hasta 14 o 15 directores. Esta es la Yagi-Uda. Tenemos entonces un elemento que es el elemento de alimentación, que es el dipolo, una varilla trasera detrás del dipolo que se llama reflector y varias varillas que se llaman directores.
Acá tenemos con un alimentador con dipolo plegado, es un tipo de dipolo que se llama dipolo plegado, o tenemos el alimentador con dipolo simple, en donde no tenemos el dipolo plegado. La Yagi UDA en HF, VHF, UHF, TV y celular. Tenemos una antena muy común de ver en los techos de las casas de los radioaficionados, que es la Yagi de HF, que se suele colocar con un motor que permite girar la antena para obtener los TX en diferentes direcciones, orientar la antena. Tenemos una Yagi de VHF con un adaptador que se llama el alimentador gamma, que sirve para modificar el punto de alimentación. Más adelante vamos a ver para qué. Tenemos una Yagi de UHF con un alimentador por dipolo plegado y varios elementos. Esta es una antena probablemente de televisión, y una antena que se usa para telefonía rural, para tener mayor ganancia en la recepción de la señal de celular. En Wi-Fi también tenemos antenas Yagi muy usadas con directividades de 800 dBi. Acá tenemos una antena de 18 dBi, otra antena de 18 dBi ya recubierta para uso exterior, y otra también de 18 dBi recubierta para uso exterior. Antenas muy comunes para la transmisión y recepción de las bandas de Wi-Fi en 2,4 o 5,8 GHz. Ahora vamos a pasar a otro tipo de antenas que ya no son ni de varilla ni de hilo, es decir, ya no corresponden a las especificaciones de la geometría por hilo, sino se llaman las antenas de apertura o bocinas. Tienen la característica de tener una gran direccionalidad. Por lo general se alimentan mediante lo que se denominan guías de onda, no coaxiales, sino guías de onda. Se usan para altas frecuencias en gigahertz, para satelitales y también muy usadas en radares. Pueden ser, según su abertura, pueden ser cuadradas, pueden ser de características piramidal, cilíndricas, obviamente cónicas, que son los tipos de antenas de apertura que tenemos, que también las llamamos bocinas. El nombre en inglés es horn bocinas. Veamos, acá tenemos una antena de apertura cuadrada con su correspondiente guía de onda, como podemos ver aquí. Una antena rectangular que se llama de campo H, tiene un máximo de radiación del campo magnético. Acá tenemos otra que es igual, pero es de campo eléctrico, es de campo E, y una antena cilíndrica donde podemos ver un fuerte patrón de radiación con una gran directividad. Acá tenemos antenas de tipo cónica, antenas de apertura de tipo cónicas, y una antena que es la que más se usa en satelitales, que es la antena cónica con un interior corrugado. ¿Cuál es su utilización? Rara vez estas antenas se utilizan solas y por lo general van incorporadas a un sistema basado en un reflector, tal como las antenas de los radares. Acá tenemos una antena de radar y tenemos ubicadas cuáles son las antenas horn, antenas de bocina que apuntan hacia el reflector. Otra utilización, esto es una antena parabólica. Tenemos el amplificador de bajo ruido acá, y el amplificador de bajo ruido tiene justamente adosada una guía de onda y una antena de tipo horn o bocina corrugada. Estas antenas se suelen complementar con lentes. Los lentes son superficies dieléctricas con características ópticas especiales que se utilizan con una guía de onda y algún tipo de antena de apertura, y lo que hacen es mejorar su directividad. Acá podemos ver
cómo la lente lo que hace es concentrar sobre la antena de apertura la máxima radiación. Acá tenemos una lente con su correspondiente guía de onda y su antena de apertura, es decir, la lente va sobre la antena de apertura, mejorando muy fuertemente su característica directiva. Acá tenemos diferentes tipos de lentes que se utilizan en general con antenas parabólicas y adosadas en la parte exterior de las antenas de apertura para mejorar su directividad. Estuvimos hablando de antenas de apertura, estuvimos hablando de parabólicas, estamos hablando en realidad de reflectores. El reflector lo que hace es concentrar en un foco toda la onda electromagnética. Cuando aumenta la superficie del reflector, también aumenta la cantidad de energía recibida. Por ello, la directividad es proporcional al diámetro o superficie equivalente del reflector. Tenemos que las ondas llegan, se reflejan en el reflector y van a parar hacia un foco. Cuanto más es la superficie reflejante, entonces más señal vamos a tener en el foco. Los reflectores, por su forma, pueden ser de tipo parabólico. Dentro de los parabólicos distinguimos el paraboloide cilíndrico, el paraboloide de revolución y el paraboloide cilíndrico truncado. También tenemos reflectores que se llaman reflectores diédricos. Por su estructura, todos los reflectores podrán ser sólidos o bien grillados. Veamos los reflectores parabólicos. Acá tenemos un paraboloide cilíndrico. Vemos que es un cilindro parabólico. Acá tenemos una aplicación del paraboloide cilíndrico. Acá tenemos el más común, el reflector parabólico de revolución. Es lo que llamamos la parábola, pero en realidad es un reflector parabólico de revolución. Acá tenemos otro. Son las antenas parabólicas más típicas. Dentro de los reflectores parabólicos podemos tener una parábola grillada, como esta, en donde no es una superficie sólida, o parábolas sólidas, como esta, o tenemos estas parábolas que se usan mucho para radioenlaces de microondas. Las solemos ver sobre las torres de microondas, que son las antenas para los radioenlaces. Acá tenemos un detalle, van tapadas protegiéndolas. Uno de los reflectores parabólicos de uso en general militar y de la aeronavegación y también para navegación marítima es el reflector parabólico truncado. Acá tenemos una imagen donde hay un domo cubriéndolo y acá tenemos una imagen donde no lo tiene al domo de cobertura, pero es un paraboloide de revolución truncado, en donde se le ha truncado una parte y otra parte. Se usan fundamentalmente para tener máxima directividad, pero solo en el sentido vertical, es lo que se llama la elevación. Acá tenemos dos paraboloides de revolución truncados y esto permite que el sistema lo haga girar, el paraboloide gire y la máxima directividad la tengamos en el sentido vertical. Entonces abarca todo un espectro de elevación alrededor de 360 grados, y los 360 grados dados por el giro permanente. Esto lo podemos ver habitualmente en los aeropuertos. Después tenemos parábolas con un tipo de iluminación particular que se llama la Cassegrain. Se usan para reducir drásticamente el ruido y aumentar consecuentemente la relación de señal a ruido. Usan un reflector secundario en el foco y la antena de apertura está en la propia parábola. ¿Qué es esto? En vez de tener en el foco el receptor propiamente dicho, lo que tenemos en el foco es otro reflector. Entonces las ondas llegan, reflejan en la parábola, van al reflector este y vuelven a la parábola para un punto específico donde está el verdadero receptor con la antena de apertura. Podemos tenerlo al foco en el centro de la parábola o podemos tenerlo
al receptor, al foco en el extremo de la parábola, lo cual le hace que no se pierda alguna señal. El reflector Cassegrain, vamos a ver una imagen donde vemos aquí tenemos en esta zona un reflector que refleja las ondas reflejadas de la propia parábola y las manda a todas esas ondas al verdadero receptor que está en el centro de la parábola. Muchas veces esta elevación con respecto a la parábola no existe y está dentro de la propia superficie de la parábola, y la antena pareciera no tener ningún tipo de antena de apertura, pero pasa que la antena de apertura es parte de la propia parábola. De esa forma se reduce muchísimo el ruido que se puede ocasionar, aumentando la relación señal-ruido. La otra alternativa es también muy usada, que es la antena que se llama offset. Como dijimos, no se encuentra el reflector en el centro de la parábola, o sea, no se encuentra en el foco exacto, sino se encuentra debajo de él. Es la antena offset. El otro reflector es el reflector diédrico. Este reflector no es tan eficiente como un paraboloide, sin embargo opera como un gran conductor que refleja sobre el alimentador, que en general es un dipolo, algo así como el director de una llave. Entonces, en vez de tener un solo director, tenemos toda una superficie reflejante que va a operar como un reflector para el dipolo, que puede ser plegado o no plegado, que está en un punto determinado del reflector diédrico. Acá tenemos, por ejemplo, un reflector diédrico grillado, que es el más común, y acá tenemos un reflector diédrico sólido, que no es tan común. Los reflectores diédricos se usan muchísimo como antenas emisoras de la televisión por aire. Pasando a otro tipo de antenas, tenemos las antenas que se llaman microstrip. Las antenas microstrip difícilmente las vamos a ver normalmente, y menos yendo hacia lugares donde tengamos que mirar hacia arriba, ya que la antena microstrip es una impresión tipo plaqueta en la que se dibuja en el cobre una antena determinada. Se usan en equipos celulares y los equipos de Wi-Fi. Efectivamente, nosotros dibujamos lo que se llama un parche sobre una plaqueta, y en otro pedazo de la plaqueta ponemos nuestra línea de transmisión, y finalmente abajo con cobre dibujamos un plano a masa. Por eso es que decimos que es una plaqueta como la que podemos ver. Entonces se incorpora a la placa impresa de, por ejemplo, un celular o un amplificador de Wi-Fi o lo que corresponda. Podemos poner no solo una antena, sino podemos poner muchas antenas, como en esta imagen que estamos viendo, o una antena más bien larga que esté plegada, como la que estamos viendo. Vamos a ver entonces ahora lo que se denominan los arrays o arreglos de antenas. Un array es una combinación de antenas que va a dar como resultado un patrón de radiación determinado no por una antena, sino por la interacción del conjunto de todos los elementos. A su vez, también se pueden alimentar a estas antenas del array con características diferentes de amplitud y de fase. Es decir, que se alimentan varias antenas al mismo tiempo, pero no necesariamente con alimentaciones exactamente iguales. Pueden diferir en amplitud y en fase. Con esto se logra también cambios en el patrón de radiación. Si se controla electrónicamente estas fases, se puede hacer que la resultante del array se mueva en la dirección deseada sin necesidad de mover las antenas. Por ejemplo, vamos a ver un array como el de FM en VHF. En radiodifusión de FM se usan mucho los arrays, ya que por un lado permiten orientar el cono de radiación y por otro lado distribuir la totalidad de la potencia en los dipolos que lo constituyen. Es decir, se distribuye la potencia total del equipo transmisor en todos los dipolos, pero por otra parte el esquema de radiación que genera
el array de dipolos va a generar una orientación del máximo de radiación. Acá tenemos una torre con un array de FM constituido, como vemos, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipolos. Acá otro array para FM hecho en este caso con dipolos de tipo plegado. También se pueden usar dipolos de polarización cilíndrica que también se suelen ver en algunas radios de FM. Los arrays permiten direccionar el haz de radiación en dos extremos. Un extremo se llama broadside y el otro se llama endfire. Acá vemos, si tenemos una orientación de los elementos de la antena en sentido horizontal, endfire va a tener un esquema de radiación en el sentido en que están alineadas las antenas. Sin embargo, si nosotros ponemos una diferencia entre los puntos de aplicación de cada una de estas antenas, podemos tener un esquema de radiación broadside. Es decir, que nosotros podemos tener que mediante la separación entre un dipolo y otro podremos estar en endfire, o si cambiamos de separación podremos estar en broadside. Esto nos va a permitir que si alimentamos adecuadamente los dipolos que constituyen un array, podamos tener orientaciones en todos los sentidos y direcciones de una antena compuesta por un array. En particular se usan lo que se llaman los arrays bidimensionales, que son varias antenas. Todos estos pequeños cuadraditos son antenas de tipo parche que me genera un array que se llama de tipo bidimensional. Son muchas antenas. Array tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Entonces nos va a dar una superficie de radiación. Acá tenemos otra antena de un array bidimensional. Y acá vemos como un array bidimensional, según cómo se alimenten cada uno de estos parches, vamos a tener una inclinación de la máxima directividad del lóbulo de radiación en un sentido otro, cubriendo todo un ángulo sólido. En particular, en los aviones de combate, por ejemplo, poseen un radar de array que les permite escanear un área direccionalmente sin que se deba mover mecánicamente como las antenas de los aeropuertos. Está en la nariz del avión y tenemos ahí el array bidireccional que permite escanear toda un área. Acá tenemos otra imagen de un array que es el verdadero radar, que no se mueve, pero que sin embargo escanea como si estuviese moviéndose. La otra característica en la cual podemos manejar la caracterización de las antenas es según su comportamiento. Habíamos visto hasta ahora según sus geometrías, ahora vamos a ver según su comportamiento. Uno de los comportamientos que nos interesan es el ancho de banda, es decir, que podemos usar una antena para muchas frecuencias, muchas bandas diferentes, entonces por eso es la antena multifrecuencia. Y la otra es que tenga una impedancia constante, es decir, que independientemente de cómo esté radiando la antena, la impedancia se mantenga constante para dar certezas acerca del ROE y acerca del equipo que vamos a conectar, guías de onda, etc. Entonces, según su comportamiento, podremos tener antenas que son multifrecuencia o de impedancia constante. Existen antenas que son independientes del cambio de longitud de onda y por lo tanto son multifrecuencia. Por supuesto que no es en todas las frecuencias, es dentro de un rango de frecuencias, o sea, son multifrecuencias dentro de una banda de frecuencias. Acá tenemos como ejemplo la antena Yagi logarítmica, en donde la característica esta de que cada uno de los dipolos que lo constituyen sea el logaritmo del dipolo anterior, constituye que la antena se comporte como una antena multifrecuencia. Es la antena logarítmica. Veamos otras antenas logarítmicas, en general son antenas Yagi logarítmicas, que son independientes del cambio de longitud de onda y por lo tanto son multifrecuencia, por supuesto que dentro de un rango.
la suelen llamar también antena logarítmica periódica. Ya vamos a ver por qué. Acá tenemos la antena logarítmica periódica. Justamente esa periodicidad lo da el hecho que una antena pueda ser de impedancia constante. El fenómeno se llama autocomplementariedad. Una posibilidad de diseñar antenas con impedancia constante en función de la frecuencia utiliza frecuencias con geometría autocomplementaria, la cual consiste en que la antena y su complementaria, es decir, sustituir metal por aire y viceversa, son iguales. Vemos que la alimentación, por ejemplo, el lado derecho de este dipolo está alimentando al lado izquierdo del director siguiente. Este izquierdo del director siguiente alimenta al derecho del siguiente y así sucesivamente. Esto es lo que se llama la autocomplementariedad, porque este dipolo no está radiando específicamente sobre sino está teniendo la misma alimentación que este dipolo. Entonces en ese caso tenemos dipolos que se llaman autocomplementarios. Esta característica es lo que lo convierte en periódica, y acá lo vemos más claramente a esto, cómo se estructura. Se estructura mediante dos soportes. Esto permite de esta forma alimentar a los brazos del dipolo en forma complementaria. Esto va a dar origen a antenas mucho más complicadas, como por ejemplo esta antena para televisión digital terrestre, que es autocomplementaria, que es logoperiódica, que tiene un radiador diédrico y constituyen de las antenas más elaboradas que tenemos en estos momentos y que son para la televisión digital terrestre en la banda de UHF. Bien, con esto terminamos esta parte del curso y vamos a ir, como siempre, a la ronda de preguntas. Preguntas. Ahora tómense un descanso antes de comenzar a contestar las preguntas. Y como siempre, prosigue el video. Y al final de cada diapositiva de preguntas, detenga el video antes de que aparezca la respuesta ante la aparición de la señal de stop. Si es necesario, repase el video antes de contestar cada pregunta. ¿Por qué causa cree que no se usan potencias muy elevadas en las antenas direccionales? Porque las antenas son pequeñas y no soportan corrientes elevadas. Porque la directividad produce atenuación. Porque al ser una señal de línea de vista, el alcance es limitado por la curvatura de la Tierra. Detenga el video. Porque al ser una señal de línea de vista, el alcance es limitado por la curvatura de la Tierra. Esto para las antenas de tipo direccional, que no tiene sentido invertir en mucha potencia si no tiene mucho alcance, no tiene mucha propagación. En la figura se ven antenas de panel sectorial para telefonía celular. Considera que la máxima radiación da cobertura a los usuarios que están justo debajo de estas, a los usuarios que están perpendicular a estas, a los usuarios que están en el área coherente con la inclinación de estas antenas. Detenga el video. La respuesta es a los usuarios que están en el área coherente con la inclinación de estas. Por eso es que muchas veces se dice que una antena de telefonía celular radia hacia los usuarios más cercanos, y la realidad es que depende de la inclinación que tengan estas antenas, porque son altamente directivas. Para soluciones de distribución de Wi-Fi indoor, es decir, en espacios cerrados,
se sugieren paneles sectoriales. ¿Por qué? Porque no se desperdicia potencia en las paredes, porque tienen mayor densidad de potencia en el área de cobertura, o porque son más económicos que las antenas omnidireccionales. Detenga el video. Porque tienen mayor densidad de potencia en el área de cobertura. El área de cobertura no incluye a las paredes. Generalmente los paneles se colocan sobre una pared, no se gasta potencia en la pared y da cobertura de 120 grados desde el lugar en donde está instalado. También sería correcta la respuesta que no se desperdicia potencia en las paredes. Usted ve esta antena. ¿En qué equipo cree que está conectada? En una base ya es VHF, en un equipo de banda corrida Kenwood 440 de potencia para MFM-BLU o para un receptor satelital Scientific Atlanta de 9222 para banda KU. Esta es la antena. Respuesta después de detener el video. La respuesta va a ser en un equipo de banda corrida, como por ejemplo el Kenwood 440, que soporta grandes potencias y sobre todo trabaja en las frecuencias de HF. ¿Cómo describiría a esta antena cuyo fabricante la denomina Sigma? Obsérvela bien. ¿Es una antena Helix con reflector diédrico? ¿Es una antena de espiras con reflector diédrico? ¿Es una antena Yagi de elementos loop con reflector diédrico? ¿O es una antena diédrica con dipolo plegado? Detenga el video. Y la respuesta es que es una antena Yagi de elementos loop con reflector diédrico. De hecho, cada uno de estos elementos loop es como un director de la Yagi conformada por todos los elementos que tiene. Y aparte tiene un reflector diédrico, una antena de altísima ganancia. Usted va por una autopista y ve este poste SOS. Esto es un panel solar. ¿En qué frecuencia intuye que está trabajando? ¿En una banda de UHF para celulares? ¿En una banda de Wi-Fi? ¿En HF? ¿En VHF? Detenga el video. Por lo general en una banda de UHF para telefonía celular. ¿Cómo llamaría a este componente de telecomunicaciones? Un transmisor sectorial, una antena sectorial cuadrada, una antena de apertura cuadrada o una guía de onda. Detenga el video. Y sí, es una antena de apertura cuadrada. ¿Por qué piensa que existen los reflectores grillados?
porque ofrecen menor resistencia al viento, porque los espacios de la grilla permiten que exista mayor radiación, porque al ser la grilla de material metálico tiene mayor reflectividad. Detenga el video. Porque ofrecen menor resistencia al viento. La grilla, si tiene separaciones igual a la longitud de onda sobre 10, o sea, un décimo de la longitud de onda, se considera que es prácticamente no tiene influencia que sea grillado. Pero sí, en el tema de resistencia al viento, el grillado hace que la antena sea más liviana y que no tenga tanta resistencia al paso del viento. Observa esta imagen. Acá hay un detalle sobre uno de los elementos. ¿Cómo definiría a esta antena? 4 dipolos quads, array de antenas de polarización circular, 4 antenas en línea o una antena omnidireccional de AM. Detenga el video. Es un array de antenas de polarización circular, una configuración de excelente rendimiento para transmisiones de FM. La antena logarítmica de HF de la foto y la ROMB son ambas multibanda. Acá tenemos una logarítmica de HF y una antena ROMB que también sabemos que es de HF. Ambas son multibanda. ¿Por qué se usaría una logarítmica en lugar de una ROMB, siendo que la logarítmica es mucho más costosa? Porque la logarítmica es direccional, porque la ROMB no soporta mucha potencia, porque la logarítmica es más fácil de instalar. Detenga el video para su última pregunta. La respuesta es porque la logarítmica es direccional. Bien, amigos, con esto hemos terminado esta clase de clasificación de antenas. Fue un poco larga, pero obviamente fructífera para todos. Nos vemos en la clase número 4. Muchas gracias.